definitivamente en la era de la inteligencia artificial, pero sin embargo, también estamos en ese periodo donde es demasiado difícil distinguir qué es bueno de qué no es bueno, qué es cierto de algo que tal vez no cumple el propósito para el que dice que está hecho. Y sobre todo, y tal vez esa es la preocupación de nosotros los más antiguos, si esto está hecho con algún criterio ético, si tenemos que preocuparnos de algo. Hoy queremos hablar de la ética en la era de la inteligencia artificial junto a María Paz Hermosilla, que es directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero además es docente que se dedica a los temas de ética en el mundo de la inteligencia artificial. Es un mundo tal vez no tan popular, pero tan necesario, María Paz. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Quisiera partir desde ese lugar vivimos un momento de un desafío enorme, porque en el fondo sabemos que la aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial es tal que intuimos que es bastante imposible atajarla para poder medir la cantidad de riesgos éticos que hay. Y por lo tanto, la gran pregunta es, ¿seguimos poniendo la fe en que el Estado, el gobierno, la institucionalidad pueda contener a través de regulaciones o medidas este problema? ¿O tenemos que cambiar el foco y tenemos que meter la ética en otros lugares en la cadena de desarrollo? Creo que la mirada es que tiene que estar en distintos lugares. O sea, tiene que haber un foco fuerte de autorregulación, de responsabilidad, todo lo que es como el mundo del ESG, ¿no es cierto?, de la responsabilidad social corporativa de las empresas, que quieren, ¿no es cierto?, tener una buena reputación, quieren tener buenas relaciones de confianza con sus clientes y por lo tanto tienen que implementar estos sistemas de manera responsable, pero también hay que presionar a los organismos reguladores que en algunos casos sí se necesitan ciertas normas. Yo creo que en ese sentido, y también hay cosas como personales, pero yo no le pondría todo el peso a lo que hagamos nosotros como personas. Yo sí sería muy cautelosa de, por ejemplo, usar inteligencia artificial en cosas por ejemplo, salud. Ahí hay que tener cuidado que si se usan sistemas de IA en salud, con respecto a tu salud, que ¿cómo se manejan los datos? Exacto. O cómo funcionan, si funcionan igual de bien para hombres, para mujeres, si han sido testeados en sus diferencias de desempeño entre dos grupos diferentes, que en general ahora los sistemas se están testeando sobre toda una población. Entonces, cuando dicen que funciona con un 95% de certeza, te lo están diciendo para toda la población, pero adentro de ese 95% puede haber alguna gente que le funcione a un 100% y a otra que le funcione a un 80%, a un 85% y tenga más error. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos ahora, que la medición del funcionamiento de los sistemas se está haciendo para todos en general y no pensando en que adentro, en la particularidad hay personas que podrían ser perjudicadas. Y además en una era en la que al mismo tiempo está creciendo como nunca antes la medicina de precisión y nos aclara una y otra vez que somos, pero diametralmente distintos. O sea, hoy día se está, ponte tú, perfilando las cohortes de estudio del norte global versus el sur, de si hay cohortes que son latinas para poder saber si los remedios funcionan bien en latinos, pero que son remedios que no necesariamente funcionan bien en europeos. O sea, hoy día estamos yendo a la medicina de precisión y sin embargo la inteligencia artificial todavía está muy generalista en este sentido que tú planteas. Pero tú apuntas al asunto de los sesgos, pero también apuntas al asunto de la responsabilidad dentro de las empresas. Y resulta que también estamos viviendo el desarrollo y el surgimiento y el brote final, y tal vez inicial, de una tecnología que está transformando la vida humana, que no comprendemos bien, que tiene muchos puntos ciegos. Entonces, ¿cómo una persona encargada de ESG, de responsabilidad social en una empresa, sabe que está haciendo bien el trabajo de mirar, fiscalizar, dudar, preguntar? Yo diría que lo primero es que tiene que haber una evaluación de riesgos del sistema que quiero implementar, una evaluación estructurada, lo que se conoce como las evaluaciones de impacto algorítmica. Entonces, para la gente del mundo de riesgo es como una matriz de preguntas que tú vas respondiendo y finalmente te otorga un puntaje que te dice, este sistema tiene muy bajo impacto, bajo riesgo, este moderado, este alto. Y entonces eso sería como el primer paso, porque pueden haber sistemas de muy bajo riesgo, como por ejemplo que te recomienden una película para ver, en donde quizás lo más importante es que sepan que eres mayor o menor de 18 o menor de 14 o 7, como para que la recomendación sea de acuerdo a eso, pero si un sistema está recomendando a quién contratar o no, ese es un sistema de mayor impacto. Entonces, lo primero es una evaluación de riesgo y de acuerdo a los riesgos ir aplicando un plan de mitigación
que pueden ser riesgos en temas de transparencia, en protección de datos personales, en sesgo, o sea, en temas de no discriminación. Y luego esos riesgos gestionarlos. En ese sentido es como muy del mundo de la auditoría, como del compliance, es acercarnos a ese mundo. Nosotros eso lo hemos trabajado con el sector público entregando recomendaciones. Uno puede en los contratos poner requisitos para el proveedor para que el proveedor te entregue sistemas que sean más transparentes, evalúe los sesgos de tu sistema para que tú cuando decidas cuál sistema implementar tengas los ojos bien abiertos con respecto a qué es lo que está pasando en ese sistema de IA. Igual me devuelve la esperanza tu respuesta, porque en el fondo está cada vez más señalado que es demasiado importante que sepamos hacer las preguntas y que seamos capaces de promover el juicio crítico, que es algo que igual a veces estamos tendiendo a dejar demasiado en la mano de las máquinas. Sí, es complejo, o sea, creo que siempre es importante ver a dónde queremos llegar, tener medida nuestra línea base, porque siempre queremos mejorar un proceso, ¿no es cierto? Mejorar la gestión de la empresa, del organismo público, y si la IA nos puede ayudar a eso, bien. Usemos los datos. Yo siempre soy promotora de que se usen los datos, que se hagan los análisis, pero ojo, que no siempre necesitamos inteligencia artificial. A veces piensa lo que pasó con el escándalo de las licencias médicas. Se cruzaron 2 líneas en 2 bases de datos. Una estaba con licencia de reposo y la otra salió del país. Ahí no hay IA. Se cruzaron 2 bases de datos y se generó un gran valor. Entonces, los datos analizados generan valor. Cuando necesitamos análisis más complejos, adelante, usemos IA. Pero también no es necesario hacer análisis complejos para problemas más simples. Entonces yo diría que la IA, cuando sea pertinente, proporcional, usémosla. Y en el fondo, si hay más riesgo, usémoslas con mayor cuidado. Entonces, en ese sentido, en salud, la IA debiera tener los mismos resguardos que tienen los medicamentos, los dispositivos médicos. Cuando tú vas a una cirugía, ¿te da miedo que te van a poner, no sé, un stent en el corazón? Bueno, te puede dar un poco de miedo por el riesgo de la anestesia, pero el stent, tú confías en que ese aparatito que te ponen en la arteria o en la vena funciona. Bueno, la IA... Porque alguien lo probó, alguien lo certificó, porque hubo un sistema. Exactamente. Ya, pero la IA debe ser lo mismo. El asunto es que ese sistema todavía no está construido. O sea, la FDA de la inteligencia artificial todavía no existe realmente, no está estandarizada, no sabemos cuál es a la que le deberíamos creer, porque además hoy día hay unos nuevos... Hubo un momento en que el Estado era una buena solución para depositar nuestra confianza en que el Estado certificara. Pero hoy, cuando los grandes actores de la IA son grandes compañías, que son a veces equivalentes al PIB de muchos países juntos, se nos empezó a perder el conejo. ¿A quién le pedimos que certifique que las cosas a las que estamos accediendo, las que estamos usando, las aplicaciones que estamos bajando, son correctas? La responsabilidad es de quién lo implementa. O sea, si lo implementa una empresa, a pesar de que la IA es de otra empresa, quien finalmente implementa en el proceso es responsable. Y yo creo que esa es la clave. Entonces, si yo voy a implementarlo en salud, tengo que pedir un estudio clínico a esa empresa. Quizás aún no está autorizado por la FDA, yo lo voy a tener que ponderar. La FDA sí ha avanzado en certificar sistemas, está bastante, o sea, ya tiene todo un área trabajando en esto, pero claramente... ¿De cierto sistema? Cierto sistema, no estoy hablando de IA generativa, probablemente no dudo que haya avanzado mucho en eso, pero cuando sí ha avanzado en otro tipo de sistemas de IA más específica. Entonces, yo creo que lo más importante es que cada uno es responsable, cada institución es responsable de los sistemas que implementa. Entonces, tiene que hacerlo de acuerdo al riesgo. Si hay poco riesgo, adelante. Si hay mucho riesgo, vamos haciéndolo un poco más pausado. Es interesante lo que planteas, porque efectivamente la FDA tiene varios procesos donde se integran FDA con soluciones de salud específicas, ¿no? Pero resulta que la inteligencia artificial hoy día está en todo. O sea, está en nuestro chat cotidiano, depende del proveedor en distintos lados. Y también se está ofreciendo para ámbitos de la vida como la misma soledad, ¿no? Hay demasiadas alternativas en esa materia y también para el arte. O sea, es como una bomba atómica, ¿no? Es demasiado grande. Entonces, es muy interesante esto de volver a poner el foco en la responsabilidad personal, colectiva, institucional, como a todas las escalas. Y eso me lleva inevitablemente a esta excelente noticia de que ustedes dirigen un proyecto que va a representarnos frente a la UNESCO justamente en las grandes iniciativas globales que están avanzando con inteligencia artificial y particularmente esto es algoritmos públicos. ¿Qué es algoritmos públicos?
Bueno, es una plataforma que reúne todo lo que es una institución pública necesita para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Entonces, por un lado, tiene un repositorio que visibiliza distintas iniciativas de cómo el Estado está automatizando las decisiones con datos. Entonces, provee más transparencia al uso de los sistemas y también es un lugar para ir a buscar ideas de cómo puedo mejorar la gestión pública usando automatización en los datos. Inteligencia artificial, pero también otras automatizaciones que pueden ser un poco más simples. La gran mayoría de los sistemas, tenemos 117 sistemas en el repositorio y 60% son de IA. Y por otro lado, para que no exageremos lo que tú decías antes, a veces necesitáis simplemente Machine Learning, por ejemplo. Nosotros entendemos Machine Learning como IA. Okay. Lo que no es IA, de repente son estos algoritmos más de reglas, en donde, por ejemplo, el sistema de admisión escolar, que es un algoritmo de reglas, ¿no es cierto?, que forma la matemática aplicada, toma una decisión, o por ejemplo hay algoritmos de decisión de evaluación de riesgo en mujeres que denuncian violencia intrafamiliar, que son de reglas. Hay otros que son de inteligencia artificial. ¿Puedes hablar de qué es un algoritmo de regla para entenderlo mejor? Sí, un algoritmo basado en reglas es básicamente un sistema determinístico. Si tú le das una instrucción y el algoritmo hace lo que tú le dijiste. Claro, si tú ganas más de 100 y tienes 2 personas en tu familia y vives en una casa de estas características, obtienes un subsidio. La regla la pusiste tú y el algoritmo la implementa. Exacto, tal cual. Y muchos problemas se pueden solucionar con este tipo de sistema. Obviamente la inteligencia artificial, la diferencia es que la fórmula matemática aprendió de muchos datos y a partir de eso infiere, ¿no es cierto?, un resultado. Que puede ser una recomendación, una predicción, etcétera, distintas cosas, o crear contenido como la inteligencia artificial generativa. Entonces, la plataforma de algoritmos públicos tiene el repositorio donde visibiliza estas automatizaciones, incluyendo la inteligencia artificial, y tiene lo más importante, herramientas para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial, que son herramientas gratuitas de código abierto, que están en español, que fueron testeadas y creadas para los organismos públicos chilenos. Tenemos una que evalúa el impacto de un sistema algorítmico, se llama evaluación de impacto algorítmica, entonces te mide todos los riesgos de manera integral en tu sistema y te propone recomendaciones personalizadas para mitigar esos riesgos. Yo sé que da vergüenza tirarse flores uno mismo, ¿no? Pero ¿cuántas de estas iniciativas que están ayudando a comprender este opaco mundo de la inteligencia artificial existen en el mundo, parecidas a lo que tú estás contando? Bueno, existen herramientas que han sido, aunque desarrolladas por las grandes tecnológicas, existen, en América Latina herramientas como en español hay pocas, por ahí hay una, de repente de una iniciativa en Argentina particular que saca la herramienta, así como solamente mide sesgos en esta cosa. Una herramienta, o sea, una plataforma integral para ver la IA responsable en español, yo diría que somos probablemente de los pocos, los únicos en América Latina, pero por ejemplo Microsoft y también algunas otras empresas de las grandes sí tienen sus plataformas de Responsible AI, como le llaman, y que tienen distintas herramientas, algunas gratuitas, otras pagadas. Es que lo digo porque creo que es importante darnos el reconocimiento que corresponde, bueno, a ustedes, que son los que llevan adelante, pero a Chile también, ¿no? Sí. Igual en Chile estamos bastante avanzados respecto de la región, al menos, en la conversación sobre cómo miramos de otra manera, cómo desarrollamos más juicio crítico, cómo logramos distinguir mejor el árbol del bosque, ¿no? Sí, y yo diría que este proyecto, por ejemplo, cuando se me ocurrió la idea, que fue a finales de 2019, y fui a pedirle al BID como a decirle, oye, está esta idea, ¿les tinca hacerlo? Ellos dijeron que sí. Después dijeron, pero hablemos con Chile Compra, que fue el primer organismo que decidió hacerlo. Fuimos a hablar con la directora, dijo que sí. Y después a MinCiencia, dijo que sí. Gobierno Digital, dijo que sí. Entonces, efectivamente, esta plataforma no existiría si en algún minuto alguien hubiera dicho... Esas cadenas de CIES. Esas cadenas de CIES, en donde ahora ya tenemos más de 10 organismos públicos que nos han apoyado y sin esas cadenas de CIES básicamente no hubiéramos llegado acá. Entonces, en ese sentido se requiere colaboración. Y yo creo que estas herramientas que hicimos, la evaluación de impacto, una medición de sesgos y una ficha de transparencia que te permite transparentar tu sistema de inteligencia artificial, todas estas herramientas fueron co-creadas con proyectos reales de organismos públicos. Porque las cadenas de CIES lo que permite es construir datos y al final esa es el gran súper aprendizaje que podemos hacer también respecto de nuestro propio sistema, que además no funciona igual que otros sistemas en otros países. O esta plataforma podría ser usada en Islandia. Mira, ¿hay algún valor en que se haga en nuestro territorio con nuestros organismos? Hay un valor importante, primero porque las legislaciones son diferentes.
Segundo, por el tema del idioma, o sea, el inglés es una gran barrera para implementar. Si aquí hablamos... Y el chileno también. El chileno también es una gran barrera. Sabemos que es el peor de los españoles. Yo diría que el lenguaje es muy importante adaptarlo para que se entienda lo que queremos que se entienda. Y incluso en el español hay bastantes diferencias. Entonces, en ese sentido, la experiencia de cada uno de los proyectos, nosotros, por ejemplo, a una de las herramientas ahora le aplicamos 150 cambios que venían o sea, nosotros hicimos 13 pilotos diferentes con 9 servicios públicos. Entonces, todo eso, todos opinando y finalmente para que esa herramienta se entienda, sea mejor, sea más clara. Y en ese sentido, yo creo que es clave testearlo porque muchos como marcos éticos que existen en el mundo fueron hechos por expertos sentados como en una pieza sin preguntarle a el resto, sin probarlos. Entonces nosotros, yo creo que un sello ha sido que todas nuestras herramientas han sido probadas y testeadas en situaciones reales. Pero además, yo te decía lo del chileno un poco en chiste, pero bastante en verdad, porque el lenguaje es la expresión más genuina de lo humano. Es muy automática, es muy instintiva. Todas las especies que se conocen de humanos hablan, más no todas escriben, por ejemplo. Y hay cosas que significan una cosa acá en Chile que significan una completamente distinta acá al lado en Argentina. Y la ética o la falta de ética se insinúa de maneras distintas también en ambos países. Entonces, me encantaría saber, tú que estudias la ética y que te importa la ética, ¿cuán relevante es crear capacidades, infraestructura, en este caso de inteligencia artificial, integrando la cultura? Yo creo que es clave. Igual los principios éticos que se están implementando son como generales entre países, en el sentido de que tenés la transparencia, la privacidad, la no discriminación. Entonces, esas cosas se mantienen igual entre culturas. Yo diría, bueno, hay distintas, o sea, el tema del lenguaje, por ejemplo, nosotros en Chile ahora tenemos la TAM GPT, o sea, no tenemos, pero se está trabajando, ¿no es cierto?, en la TAM GPT para poder expresar mejor la idiosincrasia de una región en el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, la cultura sí es importante, pero igual hay cosas que trascienden las fronteras. O sea, yo te diría que probablemente nuestras herramientas, adaptándoles quizás un 15 o un 20%, se podrían utilizar en cualquier país de América Latina. Entonces, en ese sentido... igual estamos produciendo algo que es exportable, sí, pero también que es local. Sí, así es. Oye, para cerrar, bueno, ojalá se ganen el premio, el Premio Internacional UNESCO Uzbekistán Beruni para la investigación científica sobre la ética en la inteligencia artificial. No tiene un nombre tan pequeño ni tan pop. Así es. Pero ¿por qué es importante estar aquí? Bueno, yo creo que este premio reconoce quienes han logrado aplicaciones prácticas en el mundo de la ética de la inteligencia artificial, quienes están aportando a un nuevo entendimiento de cómo aprovechamos el potencial de esta tecnología, pero con las cosas buenas que tiene y mitigando lo malo que tiene. Y en ese sentido es un premio que también busca reconocer la colaboración. Los bienes, nosotros yo creo que como hemos creado muchos bienes públicos, hemos creado cosas que están a disposición de los servicios públicos y lo hemos hecho en alianza con ellos, yo creo que es el valor de la colaboración y también de poder mostrar que es posible utilizar esta tecnología mitigando los impactos que pueda tener y aprovechando lo positivo. Así que yo estoy muy contenta de poder representar al país y a tantas instituciones que nos han apoyado, como les dije, especialmente todos los que han testeado estas herramientas como el IPS, la SUCESO, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Prevención del Delito, CENSE, un montón de instituciones que nos han apoyado, Chile Compra. Realmente sin ellos no lo hubiéramos podido hacer y agradecer también el apoyo de la misma universidad que ha apostado por este proyecto, que ya llevamos más de 5 años trabajando en esta plataforma y ahora podemos salir al mundo a contarlo. Bueno, felicitaciones por eso. Nosotros también estamos contentos porque a uno le encanta cuando los chilenos ganan afuera en cosas internacionales. Así que ojalá que vuelvan con un premio y si no, con nuevos CIEs para avanzar en este proyecto. Así es. Gracias. Bueno, la idea es que vayamos entendiendo, muy llevando la pelota al piso y comprender cómo podríamos todos desde cada uno de nuestros lugares poder implementar soluciones de inteligencia artificial con un poco más de información y más capacidad de distinguir lo que vale la pena de lo que no vale la pena, lo que es importante de lo que no es relevante. Y también no gastarse todo el presupuesto en una cuestión de inteligencia artificial que podría haber hecho en realidad un algoritmo por regla, como aprendimos hoy día. Así que con esa información nos vamos a una pausa y volvemos con más.